Hola, vamos a compartir contigo ahora una autocrítica de las estimaciones que hemos dado durante los servicios FOSMIR de este último examen MIR. ¿Por qué estimamos? Pues intentamos ayudarte a convivir con este periodo de máxima incertidumbre que va desde que te has examinado hasta que casi un mes después el Ministerio te da el resultado de tu examen y sobre todo el resultado de tu número de orden. Con ese número de orden es con el que optarás a una plaza de formación sanitaria especializada. Todos los años nos gusta medir lo que hemos hecho para medir el error e intentar buscar siempre palancas para mejorar el año siguiente. Así que vamos a compartir contigo esa autocrítica de las estimaciones que hemos dado en los servicios FOSMIR de Curso MIR Asturias para el examen realizado el 29 de enero del 2022, hace menos de un mes. El día 22 de febrero el Ministerio publicó su lista de resultados y ahí pues cada persona presentada al examen ha podido ver su puntuación de examen, su puntuación de baremo y su número de orden. En el caso de que pienses que no se ha leído bien tu plantilla de examen o que no se han baremado bien tus méritos académicos, se ha abierto un plazo de muy pocos días para presentar reclamaciones al Ministerio frente a los datos que figuran personales en esta lista. Vamos a compartir contigo la autocrítica de los datos que tenemos hasta ahora. Y vamos a ir variable por variable de las que intervienen en el resultado en número de orden, que es el que a ti te importa. La primera variable es qué número de personas estimábamos que habéis realizado o habíais realizado el examen MIR. Luego, qué puntuaciones o cuál ha sido la puntuación de tu examen medido en preguntas netas y la estimación de preguntas netas de todos los presentados al examen MIR. Para finalmente, combinado con el baremo probable de todas las personas que se han examinado, hacer una lista de todos ellos y localizarte a ti en esa lista y asignarte un número de orden. Y luego acabaremos compartiendo contigo los datos que tenemos ahora sobre la referencia de posible agotamiento del cupo de extranjeros. Empezamos con el primer punto. ¿Cuántas personas pensábamos que habíais realizado el examen MIR? Sabíamos que el año anterior, por la pandemia, se cambió la tendencia de presentados al examen y así el año pasado se presentaron menos que en el año 2019 y este año ya sabíamos por la reducción en el número de admitidos que iba a ocurrir ese mismo efecto, o sea, todavía os ibais a presentar menos que el año anterior, pero nadie sabía cuántos ibais a hacer el examen. Pues bueno, ¿cuántos pensábamos y estimábamos que habríais realizado el examen físicamente? 12.400. Y la realidad, cuando apareció en la publicación de resultados del Ministerio, es que realizasteis el examen un poquito menos, 11.829. Una desviación de más de 500 personas en la que nos confundimos. Así que finalmente no realizasteis 12.400, sino 11.829. Cometimos un error de estimación de 571 personas, que supone en el tamaño de la población de presentados de este año un error de un 4,8%. Este error genera unos números de orden que son, te dábamos como consecuencia de este error un número de orden que era peor que el real, porque ya sabes que los números de orden son más difíciles o más costosos de conseguir cuantas más personas se presentan. Si finalmente realizáis el examen menos personas, todo el mundo mejora su número de orden. Así que la primera variable que miramos, que es cuántas personas habéis realizado el examen, hemos cometido un error de 571 en nuestra estimación. Finalmente, 11.829 personas os habéis examinado, menos personas que los últimos años, y eso coincide con un aumento del número de plazas, así que esto ha sido muy buen año para haberte presentado al examen MIR. ¿Por qué no hemos clavado esto? Pues porque el único dato del que disponíamos era cuántos estabais admitidos de forma definitiva al examen, publicado en la lista de admitidos definitivos, pero siempre hay un gap, una diferencia entre lo gris, que son los admitidos, los que podéis hacer el examen, y lo azul, que son las personas que finalmente se examinan. Ese gap cambia cada año, desde el punto de vista absoluto y desde el punto de vista relativo. Y fíjate que este año el 9,4% de los admitidos
finalmente no realizaron el examen. Un número que era superior al de los últimos años. De hecho, esto de los últimos 2, 3, 4, 5 años, 6 años, de los últimos 6 años, el número mayor de personas admitidas que no se presentaron, que no realizaron el examen MIR, lo encontramos en este MIR 2021. Parte de ese error deriva de que nosotros contábamos con un menor número de personas que no realizasen el examen, o sea, un mayor número de presentados. Pasamos al punto 2, la estimación de la puntuación del examen, medido en preguntas netas. Ya sabes que se realiza el examen el sábado y una vez que entregas el examen, el Ministerio no deja sacar ningún examen de los centros de exámenes y en torno a las 12 de la noche saca y publica en su sede electrónica los cuadernillos y todo el equipo de profesores de Curso MIR Asturias pasamos esa madrugada trabajando, intentando generar una plantilla de respuestas generada por los profesores. Es un trabajo contrarreloj y subimos a internet pues muy tarde, o sea en la madrugada del sábado al domingo, esa plantilla y podemos hacer una primera corrección de las muestras de exámenes enviados hasta ese momento y tener una estimación con las notas de esas personas con esa plantilla que no es la real y estimar el grado de dificultad del examen y con eso comenzar a hacer la estimación de números de orden. Pues bueno, vamos a compartir contigo el error que generaba en las puntuaciones de las personas que habían enviado sus exámenes corregidos con la plantilla de respuestas de profesores la madrugada del sábado al domingo y 2 días después con la publicación de la primera plantilla oficial del Ministerio, la de respuestas provisionales. Pues bueno, en la plantilla de respuestas provisionales lo primero que hacemos es comparar la plantilla y evidentemente tenemos errores, todos los años tenemos errores, es decir, diferencias entre la solución que pone la Academia y finalmente esto que figura en la plantilla del Ministerio, pero afortunadamente esos errores se suelen concentrar, no siempre, pero se suelen concentrar en preguntas en general muy difíciles y muy ambiguas que la mayor parte de la gente las tiene mal, con lo cual pues errores en mayor número de preguntas producen realmente pues no tanta desviación en las puntuaciones. De hecho, la mediana de netas de la muestra corregida con la plantilla de profesores y corregida esto 2 días después con la plantilla del Ministerio provisional subió 1,33 netas, no es mucho, un poquito más de una neta. Hasta ahí pues podíamos ponernos una medalla, pero ojo, el motivo de este vídeo es compartir contigo la realidad. Así que esto ya sabes que siguiendo uno de los valores directrices del curso, que es la honestidad, vamos a intentar no hablar de la mediana, sino donde el error es pequeño, sino medir el error individual en cada uno de los presentados. ¿Cuánto varía cada alumno? Pues bueno, cada alumno es un punto, realmente son 2 puntos. En rojo, aquí están ordenados de la persona con puntuación más baja a la persona con puntuación más alta de la muestra. Y si subes hacia arriba, encuentras 2 puntos. El punto rojo es la puntuación que había sacado con la plantilla de profesores. El punto azul, la plantilla que sacó con la plantilla. O sea, la puntuación que sacó con la plantilla provisional del Ministerio. Hemos ordenado con la plantilla del Ministerio y por eso los puntos azules van seguidos formando como una línea. Y sobre esa línea azul orbitan las bolitas rojas, que son las puntuaciones de esas mismas personas en la plantilla con las respuestas de los profesores de la Academia. Como ves, cuando hay una bolita roja por encima del azul, significa que esta persona, cuando se activó la plantilla del Ministerio, bajó sus preguntas netas. Pero cuando encuentras la bolita roja por debajo del azul, significa que con la plantilla del Ministerio esta persona mejoró sus preguntas netas. Bueno, como ves, la mayor parte de personas, prácticamente 3 de cada 4, se encontraban por debajo de la línea azul, es decir, que mejoraron sus puntuaciones con la activación de la plantilla del Ministerio y eso llevó a que creciese la mediana de la muestra en 1,33. El movimiento o midiendo las variaciones individuales, el espacio intercuartílico estaba entre menos 1,33 y más 4 preguntas netas de mejoría con la plantilla oficial del Ministerio. Aquí tienes el espacio intercuartílico con evidentemente personas con mala suerte donde se le acumulan todos los errores, todas las discrepancias de las plantillas y pueden llegar a bajar 10 netas o a mejorar más de 10 netas con la activación de esta plantilla. Aquí están todos los errores individuales.
Si presentamos en forma de curva de Gauss, donde prácticamente cada barrita es de 0,33 netas, pues fijaros cómo la mayor parte de la gente pues está en color verde. Eso significa que su puntuación mejoró con la plantilla del Ministerio, y aproximadamente un 25% de personas están dentro de las barritas rojas, es decir, empeoraron su puntuación con la plantilla del Ministerio. El error, el 50% de los movimientos está entre menos 1,33 y más 4, y la mediana es una ganancia de más 1,33 en la puntuación. Bueno, 17 días después nos encontramos con la publicación de la plantilla definitiva, es decir, que el Ministerio estudia las reclamaciones y finalmente decide anular 3 preguntas. Cuando anulas 3 preguntas, las preguntas desaparecen del juego y entran 3 bolas nuevas en las puntuaciones, que corresponden a las primeras 3 preguntas de reserva. Bueno, hacer una autocrítica del servicio de apoyo a la impugnación, de las preguntas que proponíamos desde los profesores de curso Mir Asturias: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 preguntas. Solo 2 de ellas finalmente fueron consideradas y fueron anuladas por la comisión calificadora. Finalmente se anularon 3, es decir, una no estaba entre las propuestas por el servicio POSMIR, y esas preguntas se proponían como consecuencia del análisis psicométrico de las mismas. Pues bueno, ¿qué ocurrió con la activación de la plantilla de respuestas definitivas? Pues bueno, la muestra tenía con la plantilla provisional una mediana de netas de 116, y con la plantilla definitiva subió una neta, 117,3. Hay un cambio en la mediana de tan solo una neta. Pero una vez más, hemos querido medir las variaciones individuales, y aunque había comportamientos extremos poco probables, había personas que bajaban 4 netas o que subían 4 netas, la mayor parte de la gente se movió poco, y así el espacio intercuartílico, el 50% de las personas estaban entre mantener su puntuación y subir esto hasta 1,33 netas. Eso es entre la P25 y la P75. ¿Qué significa que la P25 sea de 0 netas? Pues significa que solo el 25% de la muestra empeoró sus puntuaciones con la activación, o sea, con la anulación de las preguntas y activación de las reservas, mientras que el 75% permaneció igual o mejoró ligeramente sus puntuaciones. Al cambiar las puntuaciones de todas las personas, cambia el grado de dificultad del examen y debe cambiar el modelo de estimación de número de orden. Ya sabes que el grado de dificultad lo medimos con las puntuaciones de la muestra, y tenemos que imaginarnos o estimar el resultado de todos los presentados para poder construir una lista y buscarte ahí para darte el número de orden. Pues bueno, ¿cuál era la estimación de puntuaciones netas para todos los presentados que teníamos en ese momento, el día de la publicación de las respuestas definitivas? Pues bueno, esta imagen la puedes comparar con el vídeo que grabamos en su momento, es idéntica, para que veas que esto no hay trampa ni cartón. Esto es lo que pensábamos que era el MIR 2021. Esta forma de aquí tienes preguntas netas en intervalos de 10 netas en 10 netas, las personas con más de 170 netas y las personas con menos puntuación. Esto es lo que pensábamos, el grado de dificultad que tenía el MIR 2021, y esto es lo que realmente fue el MIR 2021. Como ves, en la parte de puntuaciones más altas, entre más de 170 hasta probablemente la zona de de más de 130, pues prácticamente se parecía mucho lo que esperábamos de la realidad. Y luego aquí, en cambio, pensábamos que había más personas con puntuación entre 120 y 129 de lo que ocurrió, y sin embargo, pues ocurrió lo contrario en este otro tramo de puntuaciones entre 100 y 110 preguntas netas. Así que la realidad es que el MIR fue este, y la zona de máxima densidad de la distribución entre 100 y 130 netas, con zonas donde en una neta podías encontrar a 144 personas. Pero bueno, no estamos describiendo el examen MIR, en este vídeo estamos analizando nuestro error. Este es nuestro error, la diferencia entre lo que estimábamos y la realidad. Pero si vamos acumulando las preguntas netas a lo largo de toda la distribución, veis que ese mismo error que hemos compartido contigo aquí, ¿no?, que aquí por exceso y aquí por defecto, pueden llegar a compensarse, y de hecho así ha sido. Si ves el modelo de estimación,
versus el MIR real. El MIR real en color fucsia o rosa se parece mucho al granate, de hecho está pues muy solapado en casi toda la distribución, que era lo que estimábamos. Fíjate que el error que teníamos en la mediana, y lo puedes comparar con los vídeos que grabamos en su momento, estábamos estimando un MIR con un grado de dificultad o sea, una mediana para la población de 102,33 netas, y finalmente el MIR tuvo 102,67 netas. Así que cometimos un error de menos 0,33 netas. Un error que además va en el sentido que no nos gusta errar, en el sentido que pensamos que el MIR era ligeramente más difícil, ¿cuánto? 0,33 netas en la mediana, de lo que realmente fue. ¿Y por qué esta parte del error es peligroso? Porque si piensas que el examen MIR es más difícil de lo que es, pues el intercambio que haces entre netas y números de orden va esto a favor de dar un mejor número de orden durante el servicio post-MIR de lo que ocurre en la realidad. Pero la desviación ha sido pequeña y este error ha sido absorbido y compensado con diferencia con el error que introdujimos en sentido contrario en la estimación del tamaño de la población de presentados. Así que cuando grabamos los vídeos de estimación del grado de dificultad con la plantilla de respuestas definitivas, hablábamos que el MIR pensábamos iba a tener una mediana en la población de 102,33 y finalmente ha tenido 102,67. Sí, esto en comparación con los MIRs anteriores en formato de 200 preguntas, sí se queda por debajo, o sea, más difícil que el MIR 2020 y también más difícil que el MIR 2017 en la mediana. La mediana solo es uno de los puntos que hay que acertar para clavar los números de orden. ¿Y cuál es el rango en el que se mueve la dificultad del MIR en los últimos 6 años? Pues si vamos del MIR más fácil, que fue el MIR 2016, y lo convertimos en un MIR de 200 preguntas para poder comparar peras con peras, la mediana de ese MIR habría tenido 112 preguntas netas. En cambio, el MIR 2018, el más difícil de los últimos 6 años, tan solo 2 años después, tuvo una mediana de 91. ¿Qué rango va de 91 a 112? Pues una diferencia de 21 netas para la misma posición de la distribución, que es el medio. Así que MIRes que pueden variar mucho en el grado de dificultad, de forma que no puedes usar un anclaje histórico. El error en ese rango de 21 netas, el error que cometimos fue de menos 0,33. Pero bueno, esto es la mediana y, como siempre, vamos a intentar medir los errores individuales. Pasamos a la parte más importante, la estimación de número de orden. Aunque durante pues la preparación del examen todo el mundo está pensando en netas y obsesionado con las netas, recuerda que las netas solo valen para un determinado grado de dificultad. Las netas de un MIR solo valen para ese MIR. Y por eso, en Curso MIR Asturias utilizamos un grado de dificultad para los simulacros del curso estabilizado, de forma que los exámenes tienen el mismo grado de dificultad, de forma que puedas comparar las netas de un examen con las netas de otro. Si cambias de grado de dificultad, pues realmente no sabes cuánto valen esas netas que has sacado en ese examen. Bueno, así que lo importante como referencia durante la preparación y sin duda durante el post-MIR no son las netas, sino los números de orden, porque recuerda que el objetivo del MIR es conseguir una plaza y las plazas se compran, se pagan con números de orden. Y la pregunta del millón, este año, ¿cómo iban a estar de caras los números de orden para ser pagados en preguntas netas? Pues bueno, fijaros, vamos a volver a comparar los números de orden, en este caso los que dábamos en servicios post-MIR con la plantilla de respuestas definitivas, con el número de orden que esa misma persona obtuvo en las listas del Ministerio. Hemos ordenado desde el número 1 hasta el último de las personas que participasteis en la muestra, prácticamente 3.600, y en vertical tienes esos 2 puntos, o sea, está en verde el resultado real del Ministerio y en rojo el resultado que daba la Academia con la plantilla de respuestas definitivas en número de orden. Fíjate cómo sobre todo la parte inicial de la distribución, pues los números de orden se parecían mucho, y aquí hay un gap entre la línea roja y la línea verde. La línea roja está por encima de la verde y aquí tenemos números de orden. Ya sabes que cuanto mayor es el número de orden,
esto peor es. De forma que estábamos dando números de orden más altos de los que realmente la persona tuvo. Con lo cual, esto, pues, la mayor parte de vosotros os habéis llevado una alegría con la publicación y el número de orden, esto publicado finalmente por el Ministerio. El error estaba hacia el lado de habernos confundido y de haberos dado un número de orden ligeramente peor del que realmente tuvisteis. Pero vamos a medir esto, el error individual, y lo queremos compartir contigo. Si ves el vídeo de autocrítica de los estudios POSMIR del año pasado, verás que el error de ese año fue diferente. Cada año cambia, porque los sesgos cambian. Así que por eso hacemos este trabajo de autocrítica cada año. Pues bueno, desde el punto de vista individual, la mediana de errores era de una mejoría en el número de orden de 286 números de orden, y el espacio intercuartílico entre una mejoría de 125 números de orden con los resultados oficiales del Ministerio y una mejoría de 358. Aquí el 50% de los exámenes que estaban en servicios POSMIR mejoraron estos números de orden entre 125 y 358 con la publicación de los resultados del Ministerio. Y afortunadamente un grupo muy pequeño de personas empeoraron su número de orden respecto a lo que estábamos estimando. Este error cambia también cada año, y si comparas este boxplot con el del vídeo del año pasado, verás que es diferente. La media de errores es una mejoría de 252 números de orden con los resultados del Ministerio. Bueno, ya hemos hecho un desnudo total de los distintos pasos, y distintos momentos del POSMIR donde hemos ido dándote referencias. Bueno, quiero terminar dando unas referencias para el grupo de médicos extranjeros afectados por el cupo. Ya sabes que los médicos extranjeros extracomunitarios, si no están en España con un permiso de residencia o permiso de trabajo, están afectados por el cupo de extranjeros. Ellos entran en España en situación 4, es decir, con una visa de estudios para preparar el MIR con una academia, o en situación 5, cuando vienen con una visa de turista desde su país de origen directamente a hacer el examen. Pues bueno, el máximo de plazas que pueden ser adjudicadas a médicos extranjeros extracomunitarios afectados por el cupo es de un 4% de las ofertadas ese año. Es decir, que el MIR, que por sí es exigente para todo el mundo, es todavía más exigente si eres un médico extranjero afectado por el cupo. Miremos al año pasado. La última plaza del año pasado se consiguió con 9.845, excluyendo a las últimas plazas del turno de discapacidad. Pero para un médico extranjero afectado por el cupo terminó en el 5.650. ¿Qué significa eso? Que si eras médico extranjero afectado por el cupo y tenías un número ligeramente superior, un 6.000, pues si estabas afectado por el cupo no podías escoger, y si no estabas afectado por el cupo todavía te quedaban un montón de plazas que escoger. Bueno, ¿qué ocurre este año? Pues el número de plazas ha aumentado, con lo cual el número de plazas que están en ese 4% sube de 320 a 328, que son el máximo de plazas que pueden ser adjudicados a extranjeros extracomunitarios en situación 4 y 5. Bueno, la referencia que quiero compartir contigo es qué número de orden ocupa el médico extranjero afectado por el cupo que, contando desde el mejor, segundo, tercero, cuarto, ocupa la posición 328 entre los afectados por el cupo. Pues es el número de orden 5.879. De momento, esta es la referencia de agotamiento por el cupo. Pero, ojo, te pongo aquí entre interrogantes, muy importante, ¿esto va a ser definitivo? No, primero, porque en general todos los años hay incomparecencias entre los afectados por el cupo, es decir, que no los 328 primeros finalmente todos escogen plaza, y si uno de ellos no escoge plaza, pues va estirando el agotamiento del cupo. Y además esta referencia está dada con los resultados de las listas provisionales. Recuerda que ahora se ha abierto un plazo breve para reclamar errores, por ejemplo, de baremación. Hay muchas personas que tienen un baremo de 5.0, un baremo mínimo, el equivalente a no haber presentado baremo académico en la inscripción. Parte de ellos reclamarán, y algunos de ellos el Ministerio les reconocerá un expediente académico mayor, con lo cual pueden modificar su número de orden y estas referencias cambiar. Así que seguimos en un periodo de incertidumbre y simplemente podemos darte un poquito de luz sobre esto. Así que en este momento la referencia es 5.879.
y ese agotamiento teórico del cupo se va a estirar respecto al año pasado, que a su vez ya se estiró respecto al año anterior. Y aquí intervienen pues muchos factores: qué porcentaje de plazas en esa convocatoria están limitadas el cupo de extranjero, cuántos médicos se presentan, cuántos médicos extranjeros, qué puntuaciones sacan los extranjeros extracomunitarios afectados por el cupo, qué puntuaciones sacan, y varía cada año. Así que esta es la referencia que te podemos dar ahora. Así que afortunadamente parece para ti, si eres médico extranjero afectado por el cupo, el agotamiento se va a estirar respecto a la referencia del año pasado. Bueno, ahora ya no podemos darte más luz. Bueno, pues sí podemos, esto a través de lo que voy a comentarte ahora. Todos vosotros estáis inmersos en la realización de esa lista de preferencias de plazas. Ya sabes que en Servicios FOSMIR tienes varias herramientas, entre ellas la guía de elección de plaza, que reúne información de la elección de plaza de todas las especialidades y de todos los lugares, excluyendo las plazas últimas del turno de discapacidad y también las plazas de centros que requieren conformidad previa, siempre y cuando tenga un número de orden de agotamiento superior al agotamiento en un hospital público de esa convocatoria. Puedes mirar ahí las referencias históricas y, sobre todo, en el apartado de información de especialidades, ver referencias agregadas. Necesitas no ver números de una sola persona, sino ver comportamientos de muchas personas para tener una estadística un poco más poderosa. Respecto al número de netas necesarias para el agotamiento del cupo de extranjeros, pues en torno a unas 103 netas para conseguir con un expediente de 7,4 un 5.879. Ojo, entonces, a la hora de utilizar las herramientas de ayuda a la confección de la lista de elección de plaza, tienes que conocer la limitación de la estadística. La estadística no puede predecir el comportamiento de un individuo. Así que si vas de especialidad a especialidad y lugar, y especialidad, lugar y centro hospitalario, y escoges solo como referencia un centro que convoca una plaza, pues lo ocurrido el año pasado o el año anterior no va a predecir exactamente lo que va a ocurrir este año. Puede haber unas tendencias, pero recuerda que la estadística no puede reproducir o predecir el comportamiento de una sola persona, solo de un grupo de personas. Así que a la hora de hacer tu lista de preferencias, nuestra recomendación es que seas ambicioso por arriba y por abajo. Más vale que te pases por arriba y por abajo, porque nunca se sabe qué va a ocurrir. No podemos predecir qué va a ocurrir con un individuo, con una plaza concreta, sino más bien con un conjunto de plazas. Bueno, hemos querido compartir contigo los errores que hemos tenido durante los servicios FOSMIR de este año, porque aprender de los errores nos ayuda a mejorar. Os recomendábamos aprender corregir vuestros simulacros y deteneros en vuestros errores para intentar no tropezar dos veces con la misma piedra. Nos aplicamos el mismo cuento, el mismo consejo, intentamos ser humilde para admitir de nuestros errores, intentar aprender de ellos y maduros para corregirlos, o al menos intentarlo para el año siguiente. Muchas gracias, te enviamos un fuerte abrazo de todos los compañeros de Curso MIR Asturias. El objetivo de todo este servicio FOSMIR ha sido ayudarte a ti, y no solo a los 1000 primeros alumnos ni a los 2000 primeros. Aquí te puedes buscar, el tamaño del nombre depende, ya sabes, en este tipo de gráfica del número de personas que tienen ese mismo nombre, ni los 3000 ni los 4000. Lo que hemos querido desde el principio de la preparación ha sido ayudaros a todos y acompañaros hasta el final a todos. Así que lo que queremos es que estés contento, estés satisfecho y finalmente seas feliz en la plaza que escojas. Mucho ánimo, un fuerte abrazo de tus compañeros de Curso MIR Asturias.